Los padres de mi prometida aseguraron que yo no estaba a su altura, y ella me pidió una pausa. Con un solo mensaje cambié todo, su vida se vino abajo y ahora es su propia familia la que me suplica de rodillas que regrese. Durante 3 años pensé que conocía a Megan, pero amar a alguien vinculado al negocio de los hoteles de lujo no te prepara para la manipulación que el dinero puede comprar. Yo soy Patrick O'Connor, tengo 34 años y llevo más de una década trabajando en la construcción. Empecé a los 22 coordinando cuadrillas y, con esfuerzo, me gané el puesto de capataz en O'Connor & Associates, donde manejamos desde oficinas corporativas hasta residencias personalizadas para clientes adinerados. Conocí a Megan en una gala benéfica donde mi empresa aportaba mano de obra gratuita para levantar un centro comunitario. Ella parecía genuinamente impresionada con mi capacidad para leer planos y gestionar proyectos millonarios. Su familia, los Davenport, son dueños de Davenport Luxury Hotels, una cadena de hoteles boutique en Florida. Megan trabajaba como coordinadora de marketing allí, aunque siempre repetía que quería construir algo independiente del imperio familiar. Durante 3 años creí que estábamos planeando un futuro en equipo, compartíamos gastos a partes iguales y organizábamos nuestra boda en el Harbor View Resort, en Cape Cod, un lugar cuyo costo ascendía a $75,000, de los cuales yo había aportado $35,000, la mayor parte. El martes pasado, Megan llegó al apartamento con lágrimas en los ojos. Ese gesto ya lo conocía, significaba que sus padres le habían estado llenando la cabeza con dudas sobre nuestra relación. Se sentó en el sofá como si se preparara para una cirugía y me dijo con solemnidad: Patrick, necesito hablar de algo muy difícil. Mis padres tienen serias dudas sobre nuestro matrimonio, y la verdad, creo que podrían tener razón. Dejé a un lado los planos que estaba revisando, aunque sentí un nudo frío en el estómago. ¿Qué clase de dudas?, pregunté con voz firme. Ella evitaba mi mirada. Creen que vamos demasiado rápido, que no hemos considerado si somos compatibles a largo plazo. Han observado cómo manejamos el dinero, cómo tomamos decisiones, y piensan que buscamos cosas distintas en la vida. Había visto esa película antes. Conocía a Edward y Kathleen Davenport, y sabía que sus preocupaciones se traducían en comentarios disfrazados de cortesía sobre mi origen de clase trabajadora y mi educación en una universidad pública. ¿Estamos hablando de compatibilidad real, o de que tus padres consideran que no soy suficiente para su hija?, le pregunté directamente. Su rostro se tiñó de rojo, lo que me confirmó todo. Eso no es justo, Patrick. Ellos solo quieren lo mejor para mí. Tal vez si necesitemos un tiempo para pensar si esto es lo correcto. Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía, pero estaba cansado de fingir que sus prejuicios eran preocupación genuina. ¿Tiempo para pensar qué? Si el hombre que lleva 3 años compartiendo gastos y cubriendo más de la mitad de la boda es digno de casarse contigo. Ella respiró hondo, como si quisiera arrancarse una venda de golpe. Creo que deberíamos tomarnos un descanso, solo unas semanas. Necesito despejarme y descubrir lo que quiero sin presiones externas. Por presiones externas se refería a mi insistencia en seguir adelante pese a la influencia de sus padres. La observé en silencio mientras jugueteaba con su anillo de compromiso, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Desde cuándo planeabas esta conversación?, pregunté. No he planeado nada. Esto surgió hace poco. Creo que un poco de espacio sería saludable. Su tono sonaba ensayado, como un discurso practicado. Saqué mi teléfono y abrí nuestra aplicación bancaria compartida, donde llevábamos el registro de los gastos de la boda. Megan, cuando cancelaste la reserva del lugar. Se quedó pálida. No necesitaba que lo confirmara. Lo vi en la pantalla. Había cancelado el Harbor View Resort 2 días antes, perdiendo el depósito de $10,000 y rescindiendo el contrato. Todo mientras planeaba decirme que necesitábamos espacio. Balbuceó una justificación torpe. Solo quería tener opciones si decidíamos posponer la boda. Opciones, pensé. Como cargarme con las consecuencias financieras para quedar ella como la víctima. Me levanté y fui al dormitorio. Mientras abría mi portátil y entraba en nuestra cuenta conjunta, escuché su voz. Patrick, no hagas nada precipitado. Podemos hablarlo con calma. Ya era tarde. Transferí mis $35,000 de vuelta a mi cuenta personal, dejándole exactamente lo que ella había aportado, descontando los depósitos no reembolsables que su cancelación en secreto nos había costado. Tomé mi maleta de viaje y empecé a empacar con calma, doblando mi ropa de trabajo con la misma precisión meticulosa que aplicaba en las obras. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con la voz quebrada. Dándote el espacio que pediste, respondí sereno, y protegiendo mis intereses de alguien que ha tomado decisiones a mis espaldas mientras aparentaba ser mi compañera. Antes de salir, escribí un mensaje en el chat familiar donde estaban Megan, sus padres y su hermana Shannon Davenport. Megan canceló el lugar de la boda hace 2 días, planeando culparme por necesitar espacio.
Retiré mis 35.000 de la cuenta compartida. Ella tiene exactamente lo que aportó, menos los depósitos que costó su decisión secreta. Espero que ahora quede más claro quién es el inadecuado. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina y me fui, abandonando 3 años de relación cuidadosamente construida. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes antes de llegar siquiera a mi camioneta, pero no miré atrás. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, ya estaba revisando planos de una remodelación de condominios de lujo cuando Edward Davenport decidió mover sus piezas. Mi jefe de proyecto, Daniel Flaherty, se acercó con el teléfono en la mano y gesto grave. Un tipo de los hoteles está llamando insistentemente a la oficina principal. Dice que es asunto urgente contigo. No necesitaba más pistas, sabía perfectamente de quién se trataba. Edward había construido su imperio a base de intimidación y palancas de poder. El tipo de hombre que siempre pensaba que cualquier problema podía resolverse encontrando el punto de presión adecuado y apretando hasta que los demás cedieran a su voluntad. Cuando finalmente le devolví la llamada durante mi descanso para almorzar, su tono fue el típico de quienes están acostumbrados a obtener obediencia inmediata. Patrick, necesitamos hablar de esto como adultos, dijo Edward Davenport, con esa voz medida que usaba para imponer respeto. Megan está alterada, Kathleen está fuera de sí, y tú has provocado un drama innecesario por algo que debió ser una simple conversación entre personas razonables. Yo estaba sentado en mi camioneta, comiendo un sándwich, mientras a mi alrededor rugía la maquinaria pesada de la obra. Los sonidos reales del trabajo honesto contrastaban con el problema artificial que él intentaba inflar. Edward, tu hija canceló en secreto el lugar de nuestra boda y después quiso manipularme para hacerme creer que yo era el problema. Lo único que hice fue proteger mis intereses financieros. Eso no es drama, es instinto de supervivencia. Has avergonzado a mi familia con ese mensaje, continuó, dejando que la ira se filtrara bajo su máscara de empresario controlado. Shannon recibe preguntas de sus seguidores en redes sociales, y las amigas de Kathleen en el club lo comentan como si fuera un escándalo. Así quedaba claro cuál era la verdadera preocupación, no la traición de Megan ni mis sentimientos, sino que su imagen cuidadosamente construida se había visto afectada. Quizás tu familia debió pensar en la posibilidad de un escándalo antes de declararme inadecuado y urdir este rompimiento a mis espaldas, respondí con calma. Y no te hagas el sorprendido, Edward. Sé de las reuniones de almuerzo. También sé que Kathleen anda diciendo a quien quiera escucharla que yo soy un cazafortunas que solo buscaba casarme con dinero ajeno. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el blanco. De todos modos, dijo, bajando la voz como si estuviera en la sala de juntas, he hecho algunas averiguaciones sobre O'Connor & Associates. Curiosa empresa. Bastantes contratos con grupos hoteleros. Sería una pena que ciertas relaciones de negocios se complicaran. Era una amenaza directa, represalias corporativas solo porque me atreví a retirar mi propio dinero de la cuenta de la boda después de que su hija me traicionara. ¿Estás amenazando mi trabajo porque no permití que tu familia me manipulara financieramente? Pregunté, manteniendo la voz firme. Solo sugiero que toda acción tiene consecuencias, y que los hombres inteligentes consideran todos los ángulos antes de dar pasos que puedan afectar a gente influyente. Colgué sin decir más y marqué inmediatamente a mi abogado, Stephen Donnelly, con quien ya había trabajado en disputas contractuales en construcción y que conocía bien la manera en que operaban las familias adineradas. Stephen, necesito dejar registradas unas amenazas y quizá presentar cargos por acoso contra el dueño de una cadena hotelera que cree poder arruinar mi carrera. Esa misma tarde, Kathleen apareció en la obra. Llevaba un conjunto de diseñador absolutamente fuera de lugar en un terreno embarrado, sorteando el fango con tacones carísimos como si caminara sobre un campo minado. Mis muchachos dejaron de trabajar un momento, sorprendidos ante aquella mujer fuera de contexto que exigía hablar con el capataz. Señora Davenport, este es un sitio de construcción activo. Tendrá que marcharse si no tiene un motivo oficial para estar aquí, le dije, sin quitarme el casco ni el chaleco de seguridad. Patrick, por favor, tenemos que arreglar esto antes de que se nos vaya de las manos, suplicó, su peinado impecable ya deshaciéndose con la humedad del aire en Cape Cod. Megan cometió un error, pero te quiere. Todo esto se ha exagerado demasiado. Hice un gesto a uno de mis trabajadores para que continuara con sus tareas, dejando claro que su emergencia familiar no iba a detener mis responsabilidades. Kathleen, tu hija no cometió un error. Tomó la decisión calculada de cancelar el lugar de la boda, perder el depósito y después mentirme diciendo que necesitaba espacio. Eso no es un error, es fraude. Estaba asustada, confundida por toda la presión de la boda. Ya sabes cómo son estas cosas, especialmente en familias como la nuestra, donde existen ciertas expectativas y tradiciones. Expectativas, que significaba que no era lo bastante bueno para su círculo social. Tradiciones, que equivalía a mantener el dinero dentro de su clase.
Pues yo también sé algo, dije, sacando mi teléfono y mostrándole pruebas que había estado recopilando. Tu hija gastó $4.800 en nuestro crédito compartido el mes pasado en almuerzos, ¿quieres adivinar con quién? Su rostro perdió color al reconocer los cargos y comprender que había estado vigilando nuestras finanzas compartidas más de lo que pensaban. Con Daniel Flaherty, continué, su exnovio de la universidad, el banquero de inversiones del centro. 3 almuerzos distintos en restaurantes carísimos, mientras me pedía que ajustáramos el presupuesto de la boda. Era una evidencia contundente, no solo había una traición financiera, sino también emocional. Solo estaba poniéndose al día con un viejo amigo, murmuró Kathleen, sin convicción. Amigos que requieren 4 horas de almuerzo en restaurantes que cuestan más que mi sueldo diario, y que además son exparejas con fondos de inversión y conexiones familiares de las que tu marido aprobaría. No me tomes por ingenuo. Vi en su expresión que entendió el plan completo, lograr que Megan se distanciara poco a poco de mí mientras se reenganchaba con alguien de su misma clase social, cargar sobre mí los problemas de la relación y dejarme con las consecuencias económicas de un compromiso que nunca respaldaron. Patrick, ven a cenar este fin de semana. Podemos hablarlo como familia, imploró. No somos familia, Kathleen. Nunca lo fuimos. Y después de esta semana, jamás lo seremos. La magnitud real de la traición quedó aún más clara cuando Stephen Donnelly me llamó con el resultado de su investigación sobre nuestras cuentas conjuntas. Yo revisaba unas solicitudes de permisos en mi oficina cuando me dio la noticia que me heló la sangre. Patrick, siéntate para esto. Tu exprometida ha estado más ocupada de lo que pensábamos. Había descubierto tarjetas de crédito a nombre de ambos que yo jamás firmé. Un total de $45.000 en deudas de las que no tenía idea. Los cargos revelaban que Megan estaba organizando una boda completamente distinta a la que habíamos planeado juntos. Ella había contratado a Bellacourt Wedding Designs, la misma empresa que organizó la boda de la hija de un senador el año pasado. Solo el anticipo que pedían era de $18.000 para una ceremonia de destino en Toscana. Me quedé mirando los informes de crédito que Stephen Donnelly había obtenido, y no podía creer lo que veía. Mi nombre aparecía vinculado a gastos que jamás había autorizado. Había depósitos para reservar una villa en Italia, pruebas de vestidos de diseñador en boutiques que ni conocía y cotizaciones de catering para un evento de 100 invitados. El presupuesto de esa celebración superaba lo que yo ganaba en un año. ¿Cómo es posible?, pregunté, con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo alguien puede abrir cuentas a mi nombre sin mi firma? En el fondo, ya intuía la respuesta. Stephen lo explicó con calma. Ella usó tu número de seguro social y la información laboral de tu contrato de arrendamiento. Técnicamente es robo de identidad, pero demostrar la intención criminal es complicado cuando están comprometidos y viven juntos. Eso sí, hay espacio para demandas civiles. El rastro en los papeles narraba la verdadera historia de los últimos meses de nuestra relación. Mientras yo me esforzaba por ahorrar y organizar una ceremonia sencilla en Cape Cod, en el Harbour View Resort, Megan diseñaba en secreto una boda de lujo en Italia que habría acabado conmigo en la ruina. Para financiarla, incluso había intentado usar mi empresa de construcción, o con Noran Associates, como garantía para solicitar préstamos adicionales. Había presentado solicitudes preliminares con mi negocio como respaldo, confiada en que yo aceptaría arriesgar mi sustento por su fantasía. Hay algo más, añadió Stephen con gravedad. Estuve investigando las prácticas de la familia Davenport. Edward Davenport tiene antecedentes de maniobras financieras turbias que se remontan 15 años atrás. Destruyó a un socio llamado Michael Chen con tácticas similares, acumuló deudas conjuntas y lo obligó a elegir entre la bancarrota o cederle sus acciones por casi nada. De pronto, todo encajó. Aquello no era simplemente Megan siendo caprichosa ni tomando malas decisiones. Era una estrategia repetida de la familia para apropiarse de activos y eliminar amenazas. La constructora de Chen tenía contratos con varias cadenas hoteleras, ¿te suena familiar? Tras desplazarlo, Edward se quedó con esos contratos, que hoy forman parte del portafolio de Davenport Luxury Hotels. Sentí náuseas al darme cuenta de lo calculado que había sido todo. Mi relación con Megan nunca había sido un romance verdadero. Había sido una operación de reconocimiento. Estudiaron mi empresa, mis contratos, mis recursos y planearon absorber mi negocio o destruirlo, dependiendo de si yo resultaba útil o un obstáculo. Aquella noche, Megan me llamó exigiendo que pagara las penalidades por cancelar la villa italiana y que además cubriera sus compras. Yo ya estaba preparado. Patrick, no puedes dejarme con estas deudas. Hicimos estos planes juntos, y legalmente eres responsable de ayudarme, dijo con voz cargada de falsa indignación. Siguiendo la recomendación de Stephen, había instalado un software para grabar llamadas. Cada palabra estaba quedando registrada. Megan, jamás planeamos una boda en una villa toscana.
Nunca acepté $45.000 en deudas de tarjeta, y tampoco aprobé que usaras mi empresa como garantía de un préstamo, respondí firme. Esos eran solo planes preliminares. Estaba explorando opciones para que nuestra boda fuera especial, y tú siempre dijiste que querías verme feliz, replicó, intentando manipularme. Era gaslighting descarado. Quería hacer pasar su fraude como simples preparativos románticos. Yo no me quedé callado. Tampoco acepté que siguieras viéndote a escondidas con tu ex, mientras planeabas culpar a mi inadecuación frente a tu familia. Hubo silencio. Después, lágrimas fingidas. No eran de arrepentimiento, eran las lágrimas calculadas de alguien que veía fracasar sus trucos. Daniel Flaherty y yo solo somos amigos. Estás paranoico y celoso porque no puedes darme la vida que merezco, escupió, dejando caer por fin la máscara. Ahí estaba la verdad. Yo no había sido su pareja, solo un peldaño financiero al que pensaba abandonar en cuanto aparecieran mejores opciones. Leí en voz alta los documentos que Stephen había preparado. Esto es lo que va a suceder, vas a asumir cada centavo de la deuda que generaste sin mi conocimiento. Voy a presentar cargos por robo de identidad y exigiré la documentación completa de cada gasto cargado a mi nombre. No puedes arruinar mi crédito por un malentendido, protestó. Si puedo, porque esto no fue un malentendido. Fue fraude, respondí con calma. 2 días después, Stephen recibió una llamada del abogado de la familia Davenport solicitando una reunión urgente para resolver el asunto fuera de los tribunales. El material que yo tenía era tan sólido que temían posibles cargos criminales. Quieren vernos mañana en la sede de su bufete, me informó Stephen. Oficina lujosa en el centro, vestíbulo de mármol, sala de juntas de caoba. Intentan intimidarnos con lujo. Me reí al pensarlo. Yo paso mis días en obras, entre polvo y maquinaria, donde la gente gana la vida con trabajo honesto. Ningún mármol podía impresionarme, no cuando yo mismo sé cuánto cuesta y quién lo paga de verdad. El abogado de los Davenport, un socio llamado Bradford Whitney, abrió la reunión con voz suave. Señor O'Connor, mis clientes están dispuestos a ofrecer un acuerdo generoso para evitar más inconvenientes. Quizá podamos discutir una cifra que lo compense por las molestias y permita que todos avancemos con dignidad intacta. La sala de conferencias imponía silencio desde el primer momento. Cada rincón transmitía una frialdad estudiada, cuadros de artistas reconocidos colgaban en las paredes, las mesas de roble tenían un brillo impecable y el aroma a cuero de las butacas impregnaba el aire. Todo estaba pensado para reflejar poder y prestigio. Sin embargo, yo sabía que aquella escenografía no era más que un disfraz para ocultar la podredumbre detrás del apellido Davenport. Frente a mí estaban Edward y Kathleen Davenport, sentados rígidos como si asistieran a una batalla empresarial de alto riesgo. No se trataba de una reunión cualquiera, era el enfrentamiento final entre ellos y yo, el hombre al que habían intentado destruir con intrigas, mentiras y amenazas veladas. Con voz firme, miré a Bradford, su abogado, y solté la frase que llevaba días repitiendo en mi cabeza. Tus clientes han cometido robo de identidad, fraude e intento de extorsión. La única negociación posible es que reconozcan públicamente sus crímenes y desaparezcan de mi vida para siempre. El color del rostro de Edward cambió de inmediato. Estaba acostumbrado a que todos temblaran frente a su apellido, pero en mí no encontraba un hombre dispuesto a retroceder. O'Connor, estás cometiendo un error del que te arrepentirás. Nosotros tenemos recursos y contactos que ni siquiera alcanzas a imaginar, dijo, con un tono que intentaba sonar intimidante. Lo miré directamente a los ojos y contesté con serenidad. Y yo tengo pruebas de fraude federal que ningún contacto tuyo podrá borrar. Así que mide muy bien tu próximo movimiento. La venganza de Edward no tardó. Su contraataque fue rápido, calculado y brutal. En apenas 7 días, 3 contratos millonarios de renovación hotelera fueron cancelados misteriosamente. Los comunicados oficiales hablaban de ajustes de presupuesto y nuevas prioridades corporativas, pero yo sabía que eran excusas. El teléfono no dejaba de sonar. Gerentes con los que había trabajado durante años me llamaban con voces cargadas de vergüenza y disculpas. Una de esas llamadas fue de Kevin Walsh, un coordinador de proyectos que conocía mi trabajo desde hacía 5 años. Patrick, lo siento de verdad, me dijo con tono resignado. La compañía decidió suspender indefinidamente el proyecto Meridian. Alegan que es por condiciones de mercado, pero entre tú y yo, alguien está llamando, cuestionando la reputación de tu empresa. Yo no necesitaba preguntar quién estaba detrás de esa campaña sucia, Edward Davenport estaba moviendo los hilos. Su táctica era tan clara como despiadada, había comenzado a llamar personalmente a cada grupo hotelero en el sur de Massachusetts, repitiendo mentiras sobre incumplimientos, plazos no respetados y supuestas fallas en mis obras. Intentaba destrozar, uno por uno, los lazos que yo había tejido durante más de una década en la construcción. En medio de esa tormenta, Stephen Donnelly me sugirió dar un paso que nunca había considerado.
Contrata a alguien que sepa mover las piezas en el terreno de ellos. No puedes pelear con armas limpias contra gente como los Davenport. Fue él quien me presentó a Elena Ruiz, una exagente del FBI especializada en corrupción corporativa. Recuerdo claramente nuestra primera reunión. Elena abrió su carpeta, me miró con seguridad y dijo: los delincuentes de cuello blanco como Edward Davenport nunca pueden resistirse a dejar huellas. Les obsesiona registrar todo, porque necesitan controlar hasta el último centavo de sus movimientos ilegales. Esos rastros son precisamente lo que los hunde. En cuestión de 2 semanas, Elena había destapado un océano de irregularidades. Lo que Edward había hecho contra mí, mentiras, difamaciones, contratos cancelados, era insignificante frente al tamaño real de su imperio podrido. Encontró pruebas de una evasión fiscal sistemática durante más de 8 años, con decenas de empresas fantasma creadas solo para esconder ingresos. Lo más indignante fue descubrir los sobornos, pagos que sumaban más de $300.000 destinados a funcionarios municipales de planificación. Gracias a ese dinero ilícito habían conseguido permisos express y cambios de zonificación en zonas donde construir estaba prohibido por ser áreas naturales protegidas. Tu suegro no solo es un manipulador, me dijo Elena con tono serio, es el líder de una red criminal disfrazada de negocio de hoteles de lujo. Con lo que tenemos aquí, los cargos federales podrían enviarlo a prisión por décadas. Sin embargo, lo que realmente me sacudió fue lo relacionado con Kathleen. Nunca imaginé que la mujer que se pavoneaba en cenas y eventos benéficos arrastraba una adicción secreta al juego. En apenas 18 meses había perdido cerca de $200.000 en mesas de póker en Atlantic City y Las Vegas. Los documentos mostraban apuestas absurdas de hasta $50.000 en un solo fin de semana. Elena lo resumió con claridad. Por eso estaban tan desesperados por tus ahorros. No son tan ricos como aparentan. La mansión está hipotecada al límite, la cadena de hoteles vive endeudada hasta el cuello y la ludopatía de Kathleen ha terminado de hundirlos. Me quedé observando los registros bancarios, comprendiendo que los $35.000 que yo había reservado para la boda probablemente ya estaban destinados a cubrir las deudas de casino de Kathleen. Era una burla grotesca, aquellos que despreciaban mis orígenes humildes dependían de préstamos y delitos para mantener una fachada de riqueza. Cuando Elena me entregó el dossier final, con cientos de páginas detallando fraudes, evasiones, sobornos y deudas, entendí que por fin tenía el poder de detenerlos para siempre. ¿Y si entrego esto a los federales?, pregunté, casi como si buscara confirmación. Edward iría a prisión. Kathleen enfrentaría cargos como cómplice. Y todo el imperio de los Davenport sería embargado por el gobierno. No quedarían con nada, aseguró ella. A la mañana siguiente marqué el número de Edward sin dudar. Ya no necesitaba abogados como intermediarios. Edward, tenemos que hablar de tus negocios y del futuro de tu familia, dije apenas contestó. Él intentó mantener la arrogancia que lo caracterizaba. Oh Connor, ya te advertí que amenazar a mi familia tendrá consecuencias. No estoy amenazando, estoy exponiendo la realidad. Conozco tus empresas fantasma, la evasión fiscal, los sobornos a funcionarios, y los $200.000 que Kathleen ha perdido en casinos. Tengo pruebas suficientes para enviarte 20 años a una celda federal. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier grito. Casi podía escuchar cómo evaluaba si yo estaba mintiendo, pero la precisión de mis palabras lo convenció de que todo era real. Esto es lo que va a pasar, proseguí, llamarás a cada hotel y a cada contratista al que difamaste sobre mi empresa y te retractarás. Harás una disculpa pública por tus intentos de destruir mi reputación. Y tanto tú como tu familia se mantendrán lejos de mí por el resto de mi vida. No entiendes el riesgo que corres, intentó replicar Edward, aunque su voz ya no tenía aquella seguridad férrea. En ese instante supe que el poder había cambiado de manos. Entiendo perfectamente la situación. Me coloco en la posición de alguien que, con una sola llamada al FBI, podría derrumbar por completo su entramado criminal. La verdadera pregunta no es lo que yo pueda hacer, sino si ellos serán lo suficientemente inteligentes como para cooperar o tan arrogantes como para seguir jugando a un juego que no tienen posibilidad de ganar. Aquella misma tarde, Elena Ruiz interceptó varias comunicaciones entre Edward Davenport y su abogado. En esos mensajes discutían posibles acuerdos de culpabilidad y estrategias desesperadas para proteger sus activos. Era evidente que mi llamada los había lanzado de lleno a un modo de pánico y de control de daños, porque empezaron a comprender que teníamos documentados todos y cada uno de sus delitos. Están aterrados, me informó Elena con una satisfacción imposible de disimular. El abogado de Edward ya está revisando las directrices federales de condena por delitos de asociación ilícita y evasión de impuestos. Saben exactamente en qué clase de problemas se han metido. A partir de ese momento, las represalias corporativas cesaron de inmediato. En cuestión de días, recibí llamadas cargadas de disculpas de las cadenas hoteleras que habían cancelado proyectos de manera abrupta.
Todos hablaban de malentendidos administrativos y de errores de comunicación que ahora estaban resueltos, como si nada hubiera pasado. Kevin Walsh incluso me llamó personalmente para decirme que el proyecto Meridian volvía a estar en marcha, e incluyó un pago adicional como compensación por las molestias. Patrick O'Connor, me dijo Kevin, con un tono en el que se mezclaba el alivio con la confusión, no sé qué ocurrió detrás de las cortinas, pero en las oficinas corporativas han decidido, de repente, que eres su contratista favorito. Sea lo que hiciste, funcionó a la perfección. Yo no pude evitar sonreír. Imaginaba a Edward Davenport descubriendo que intimidar a trabajadores honestos era mucho más complicado que sobornar a funcionarios corruptos. Kevin, respondí, lo único que hice fue proporcionar información veraz a ciertas personas de negocios. Sorprende lo rápido que mejora todo cuando todos trabajan con los hechos completos sobre la mesa. Mientras tanto, Shannon Davenport inició su propia ofensiva, mucho más sutil pero igual de dañina. No podía atacarme de frente, así que recurrió al campo donde se sentía fuerte, las redes sociales. Con sus más de 80.000 seguidores como influencer de estilo de vida, comenzó a publicar contenido cuidadosamente elaborado para retratarme como un villano manipulador que había robado los fondos de la boda y había abandonado a su hermana Meghan en un estado de devastación. Sus historias en Instagram se llenaron de frases sobre toxicidad masculina y abuso financiero, acompañadas de fotografías calculadas de Meghan en ropa de diseñador, con expresión melancólica y una puesta en escena que parecía sacada de una revista. Una de esas publicaciones decía, algunos hombres lo quitan todo y luego fingen ser las víctimas cuando por fin decides defenderte. Mujeres, valoren lo que valen y nunca permitan que las hagan sentir culpables por querer seguridad y compromiso. La ironía era asombrosa. La misma familia que me había tildado de cazafortunas ahora intentaba difundir que yo había abusado financieramente de su hija, solo porque retiré mi propio dinero después de descubrir su traición. Lo que Shannon no esperaba era la lealtad de las personas que realmente me conocían. Su campaña se convirtió en un boomerang. Mis compañeros de trabajo y amigos empezaron a responder públicamente, aportando pruebas y testimonios que desarmaban por completo sus mentiras. Dave Thompson, mi jefe de obra, publicó fotos de nuestras construcciones y testimonios de clientes satisfechos que destacaban mi honestidad y profesionalismo. Trabajo con Patrick O'Connor desde hace 8 años, escribió Dave en un post. Es el contratista más honesto que he conocido en KPK. Paga justamente a sus cuadrillas, cumple con los plazos y entrega proyectos por debajo del presupuesto. Quien diga lo contrario, claramente no sabe de lo que habla. Otros miembros de mi equipo compartieron anécdotas sobre las veces que cubrí gastos médicos de emergencia o los ayudé en momentos de crisis financiera. En pocas horas, se formó una contracampaña que exhibía precisamente los valores que Shannon pretendía destruir. Pero lo que terminó por hundirla fue cuando Elena Ruiz entregó a mis amigos pruebas fotográficas de las salidas secretas de Meghan con Daniel Flaherty. Imágenes claras de ellos cenando juntos en restaurantes exclusivos, besándose en su BMW y entrando al departamento de él en el centro de la ciudad, todo mientras supuestamente ella estaba comprometida conmigo. Sara Martínez, una coordinadora de proyectos que había cultivado amistad tanto conmigo como con Meghan, compartió esas fotos con un texto sencillo pero devastador. Esto era lo que realmente ocurría mientras Patrick planeaba la boda y entregaba sus ahorros de toda una vida. Algunos de nosotros sí conocemos la verdad. Aquellas imágenes se propagaron como pólvora por la comunidad de la construcción y la hotelería en Cape Cod, llegando a personas que conocían a ambas familias desde hacía años y sabían distinguir los intentos de manipulación. En pocos días, las amistades influencer de Shannon empezaron a distanciarse del escándalo. Y varios blogueros locales cambiaron de postura, denunciando públicamente las mentiras de la familia Davenport. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando Alison Parker, una conocida bloguera de noticias de la región especializada en exponer escándalos de familias adineradas, tomó la historia y pidió una entrevista. Alison había forjado su reputación destapando la corrupción de la élite en Massachusetts, y el caso Davenport le ofrecía exactamente el tipo de material que su audiencia devoraba. Privilegios, traiciones, fraudes financieros y consecuencias inevitables. Así podría resumirse la historia que viví, pero contarlo en esas pocas palabras sería injusto con todo lo que sucedió. Recuerdo perfectamente la llamada de Alison Parker, periodista con la que tuve una entrevista telefónica. Me dijo sin rodeos: Patrick, llevo semanas siguiendo tu caso en redes sociales, y honestamente parece un manual de cómo las familias adineradas manipulan a las parejas de clase trabajadora. ¿Estarías dispuesto a darme una línea de tiempo detallada para publicarla? Acepté. Lo hice en parte porque deseaba que la verdad quedara registrada, pero también porque sabía que la exposición pública sería la mejor defensa contra cualquier intento de represalia. El artículo de Alison salió bajo el título El prometido inadecuado, como el plan clasista de una dinastía hotelera terminó volviéndose en su contra. Se difundió como pólvora.
En cuestión de horas era viral. La nota relataba con precisión la forma en que Megan Davenport había montado una red de engaños financieros, los delitos empresariales de Edward Davenport, la adicción al juego de Kathleen Davenport y la fallida campaña en redes sociales de Shannon Davenport, quien había intentado manipular la opinión pública para victimizarse. Allison incluso entrevistó a ex empleados de Davenport Luxury Hotels que confirmaron años de abusos financieros y aportaron documentos que reforzaban las pruebas de corrupción. El trato que la familia Davenport dio a Patrick O'Connor revela la cara más oscura de cómo las élites estadounidenses sostienen su estatus, escribió Allison en uno de los párrafos más compartidos. Estas familias destruyen sistemáticamente a la gente honesta que amenaza su círculo cerrado, preservando así un sistema de clases que solo las beneficia a ellas. Las redes sociales explotaron. El artículo despertó una ola de historias personales, miles de usuarios compartían experiencias de haber sido rechazados por familias ricas que los consideraban inadecuados. El hashtag #inadecuado se volvió tendencia mundial. La humillación pública golpeó a los Davenport en donde más les dolía, su prestigio entre los círculos exclusivos de Cape Cod y Boston. Los clubes privados comenzaron a revisar membresías, pues no querían estar asociados con un apellido vinculado a fraudes y sobornos. Las juntas directivas de caridad retiraron discretamente a Kathleen de sus puestos honorarios, mientras que Shannon vio su carrera de influencer desmoronarse de la noche a la mañana, con marcas retirando patrocinios para no quedar manchadas por el escándalo. En su desesperación, Kathleen hizo un último intento de salvar la reputación de la familia. Me llamó un día, justo mientras revisaba los planos de un nuevo hotel que mi empresa, O'Connor & Associates, estaba levantando con un contrato que antes pertenecía a los Davenport, hasta que sus fraudes fueron descubiertos. Patrick, por favor, podemos hacer que todo esto desaparezca, suplicó. Te ofrezco $100,000 en efectivo. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad y decir públicamente que todo fue un malentendido. Incluso podrías reconciliarte con Megan. Su propuesta no solo era ofensiva, era la muestra más clara de desesperación. Creían que podían comprar silencio como lo habían hecho siempre. Le respondí con calma, aunque mi indignación era enorme. Tu familia pasó meses llamándome inadecuado, manipuló mi relación, cometió fraudes en mi nombre e intentó destruir mi empresa. Y ahora pretenden que lo olvide por dinero. No, Kathleen. Lo único que me interesa es que nadie más sufra lo mismo que yo. Colgué y de inmediato llamé a Allison Parker para contarle lo ocurrido. Su seguimiento periodístico se centró en ese intento de soborno, lo que hizo imposible que los Davenport ocultaran la podredumbre de sus actos. La caída financiera fue más rápida de lo que Elena Ruiz, una analista financiera que había seguido de cerca el caso, había previsto. Las autoridades federales ya tenían la mira puesta en la familia, y el reportaje de Allison les dio un mapa claro de sus delitos. Unos días después, mientras instalaba mobiliario en una oficina del centro, recibí la llamada de Stephen Donnelly. Patrick, el FBI acaba de allanar la sede corporativa de Davenport Luxury Hotels. Se llevaron computadoras, archivos y cajas enteras de documentos. Han abierto una investigación por crimen organizado. Las fotografías de agentes federales cargando pruebas desde las oficinas de lujo de los Davenport ocuparon la portada del Boston Herald. Los cargos eran demoledores, evasión fiscal, lavado de dinero, soborno a funcionarios y conspiración para cometer fraude. Cada delito conllevaba décadas de prisión. En cuestión de días, las cadenas hoteleras que tenían convenios con los Davenport rompieron contratos citando cláusulas de moralidad. Los bancos congelaron sus líneas de crédito y los acreedores exigieron pagos inmediatos. Las deudas de juego de Kathleen, ahora expuestas en expedientes judiciales, sirvieron de excusa perfecta para que los prestamistas reclamaran aún más activos. La mansión en Cape Cod, valuada en casi $3 millones, entró en ejecución hipotecaria. Pasé por allí de camino a un proyecto y vi los camiones de mudanza y los letreros de venta. El BMW de Shannon fue retirado del garaje frente a las miradas de los vecinos. Esa clase de humillación pública, pensé, es más temida por los ricos que la cárcel misma. Mientras tanto, Megan tuvo que presentar una declaración de bancarrota personal. Quedó al descubierto el nivel de deuda que había acumulado mientras fingía planear un futuro conmigo. Además de los $45,000 en tarjetas de crédito abiertas sin mi consentimiento, debía sumas a organizadores de bodas, diseñadores de vestidos, agencias de viajes y proveedores de lujo que jamás verían el dinero de un enlace que nunca ocurriría. Y así, la familia Davenport pasó de ser símbolo de prestigio a ejemplo de ruina moral y económica. El colapso de Megan fue tan evidente que hasta los bancos dejaron de verla como alguien confiable. Su historial crediticio se deterioró de manera tan grave que ninguna agencia de alquiler aceptaba su solicitud. No podía ni siquiera aspirar a un modesto apartamento en las afueras, y eso la obligó a regresar a la casa de sus padres.
La ironía era que, justo en ese momento, la propiedad familiar estaba a punto de ser embargada por los acreedores. Era como ver un castillo de naipes desplomarse al primer soplo de realidad. La ironía es perfecta, me dijo Elena Ruiz durante una de nuestras últimas conversaciones de trabajo. Se empeñó en destruir su futuro financiero intentando montar una boda fastuosa que en realidad era la puerta de entrada a tu estabilidad económica. Ahora no tiene ni boda ni estabilidad, y los delitos de su familia la han dejado marcada de por vida en el mundo profesional. Y así era. La imagen que Meghan había intentado construir se desmoronaba pieza por pieza. Shannon Davenport, su hermana, tampoco salió indemne. La carrera de influencer que había levantado con tanto esfuerzo se desplomó en cuestión de semanas. Las marcas comenzaron a cortar relaciones en cuanto se supo que estaba vinculada a escándalos federales de fraude y corrupción. Los contratos que antes le dejaban sumas exorbitantes fueron cancelados de inmediato, con exigencias de devolver tanto el dinero como los productos de lujo que había recibido para promocionar. En redes sociales, la caída fue aún más humillante, sus seguidores dejaron de verla como un modelo a seguir y comenzaron a señalarla como un fraude. En poco tiempo, pasó de ser la estrella de la familia a convertirse en un ejemplo público de lo que ocurre cuando el éxito se construye sobre cimientos podridos. La presión fue insoportable dentro de esa casa. Lo poco que quedaba de unidad familiar terminó despedazado. Se acusaban entre ellos, gritando, lanzándose culpas mientras los abogados y fiscales aumentaban la presión. Shannon le echaba la culpa directamente a Meghan, asegurando que había arruinado sus vidas con elecciones sentimentales impulsivas y torpes. Kathleen Davenport acusaba a Edward Davenport de haberle escondido la magnitud de los problemas legales y financieros. La guerra dentro del hogar fue tan pública como privada, porque todo terminaba filtrándose a los medios o a las redes. Meghan, por su parte, buscó refugio en mensajes desesperados en sus cuentas sociales. Publicaba historias y textos interminables intentando convencer a la gente de que había sido víctima de su propia familia. Mi familia tomó decisiones sin mi conocimiento que arruinaron mi relación y mi vida, escribió en Instagram, en una publicación acompañada de una foto en blanco y negro con lágrimas en los ojos. El mensaje fue recibido con una lluvia de críticas. Muchos le recordaban su arrogancia anterior, la forma en que me menospreció y cómo me pintó como un estorbo en su camino a un supuesto éxito. La frase que más se repetía en los comentarios era que el karma no falla. Meghan intentó proyectarse como víctima, como alguien que nunca supo lo que ocurría. Pero era inútil. Sus propios actos la delataban, había usado fraudulentamente el dinero de nuestra boda y había mantenido una relación secreta con Daniel Flaherty. Nadie podía verla como inocente, y mucho menos como alguien engañada. El desplome de Kathleen fue casi un espectáculo. Durante una audiencia judicial por sus deudas de juego, sufrió una crisis nerviosa frente al juez. Se derrumbó mientras admitía haber gastado más de $200.000 en casinos, mientras su familia montaba fraudes para seguir sosteniendo su nivel de vida. El juez ordenó evaluaciones psicológicas y un tratamiento obligatorio. Eso terminó con Kathleen internada en un centro de rehabilitación privado, cuyo costo solo aceleró la desaparición de los recursos familiares. Por otro lado, Edward Davenport esperaba su audiencia de sentencia. Sus abogados ya habían comenzado a negociar acuerdos de culpabilidad, que incluían la devolución total del dinero a los afectados y su cooperación con las investigaciones por corrupción municipal. El hombre que en su día me llamó inadecuado y me amenazó con arruinar mi empresa estaba ahora frente a la posibilidad real de morir en una prisión federal. Mientras tanto, yo veía crecer mi compañía de construcción, O'Connor & Associates, con contratos que antes pertenecían a su corrupto imperio. Para mí, aquello era justicia pura. Cada castigo, cada consecuencia, era el resultado directo de sus elecciones. Creyeron que podían manipular a cualquiera, aprovecharse de todos, despreciar a los que consideraban inferiores. Y fueron esas mismas actitudes las que los llevaron a su destrucción. Mientras tanto, yo, el obrero inadecuado, era el que prosperaba entre las ruinas de su soberbia. 6 meses después, O'Connor & Associates era una de las constructoras de más rápido crecimiento en la región. 3 cadenas hoteleras que antes trabajaban en exclusiva con Davenport Luxury Hotels firmaron contratos conmigo. La ironía no podía ser más clara, yo estaba levantando las propiedades de lujo que la familia Davenport había perdido por sus crímenes. Y todo lo hacía con las mismas cuadrillas de obreros expertos y con las mismas prácticas transparentes que aquella familia había despreciado. Recuerdo que estaba revisando los planos de una renovación en el Harbour View Resort de Cape Cod cuando mi secretaria entró en la oficina para informarme que Meghan estaba en la recepción pidiendo hablar conmigo. Mi primera reacción fue ordenarle que la hiciera sacar por seguridad, pero la curiosidad pudo más. Quería ver con mis propios ojos cuál era la nueva jugada desesperada que la traía hasta mí. Cuando entró, me impresionó lo mucho que había cambiado. Estaba demacrada, con un rostro cansado, ojeras profundas y un cuerpo visiblemente más delgado.
Llevaba un vestido sencillo, probablemente prestado, porque su bancarrota no le permitía lujos. Y aunque intentaba disimularlo con ropa suelta, era imposible no notar el embarazo que trataba de ocultar. Patrick, gracias por recibirme, dijo con un hilo de voz, acomodándose con cuidado frente a mí. Sé que no tengo derecho a pedirte tu tiempo después de todo lo que pasó. La observé en silencio, con la mirada fija en su rostro marcado por la fatiga. Sus manos, nerviosas, no dejaban de acariciar su vientre. Megan, ¿qué quieres? Supongo que esto no es una visita para recordar viejos tiempos. Estoy embarazada, soltó, como si yo no lo hubiese notado. Daniel es el padre, pero desapareció en cuanto se lo conté. Dijo que nunca quiso tener hijos y me bloqueó de inmediato cuando mencioné la manutención. Era el mismo Daniel Flaherty al que ella había elegido por encima de mí porque representaba la vida de lujos que su familia exigía. Y ahora la había abandonado, igual que todos los que construyen su vida sobre apariencias huecas, dejándola con nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. Lamento escucharlo, respondí con frialdad, pero no entiendo por qué me cuentas esto. Porque tú fuiste el único hombre que realmente me amó, dijo entre sollozos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel nunca se preocupó por mí como persona. Él solo había querido la emoción pasajera de tener una aventura con alguien comprometido con otro hombre. Una vez que la adrenalina desapareció y aparecieron las verdaderas responsabilidades, huyó sin mirar atrás. Yo la vi llorar, y en lugar de sentir compasión profunda, lo único que me provocó fue una lástima superficial por alguien que, al fin, había comprendido la diferencia entre ser deseada y ser verdaderamente valorada. Megan, ¿qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Le pregunté con calma. Sé que no merezco tu perdón, respondió ella con la voz entrecortada, pero tenía la esperanza de que pudiéramos intentarlo de nuevo. Empezar de cero y construir algo real esta vez. Algo basado en amor verdadero, no en las expectativas retorcidas de mi familia. Su descaro era increíble. Ella me había traicionado, había cometido fraude y había destruido nuestro compromiso por otro hombre. Y ahora esperaba que yo la rescatara de sus consecuencias, incluso aceptando criar al hijo que estaba esperando de él. ¿Quieres que te reciba de vuelta después de haberme elegido a otro? Aunque estés embarazada de él. Le respondí sin ocultar la incredulidad. Cometí un error terrible. Era joven, inmadura y dejé que mi familia envenenara mi juicio sobre lo que realmente importaba. Tú eras todo lo que necesitaba, pero fui demasiado egoísta y ciega para darme cuenta. Me recosté en mi silla y la observé con detenimiento. Era la misma mujer que, tiempo atrás, me había llamado inadecuado y me exigió un tiempo para pensar en nuestro futuro. Megan, ¿recuerdas lo que me dijiste la noche en que pediste ese descanso? Le pregunté. Ella me miró confundida, probablemente incapaz de evocar sus palabras exactas en medio del caos de todo lo que había ocurrido después. Dijiste que yo no era material de esposo, que las mujeres inteligentes siempre tenían un respaldo financiero. Me llamaste paranoico y celoso cuando cuestioné tu relación con Daniel Flaherty. Y me aseguraste que yo no podía darte la vida que merecías. Su rostro se desmoronó al recordar. Estaba enojada y asustada, dije cosas que no sentía. No, Megan. Dijiste exactamente lo que pensabas. La única diferencia ahora es que tu mejor opción te abandonó y vienes buscando que alguien limpie el desastre que creaste. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi oficina, desde donde se veía la obra en la que mi equipo levantaba estructuras firmes y valiosas, fruto del trabajo honesto. Patrick, por favor. Sé que te hice mucho daño, pero las personas pueden cambiar. He aprendido lo que realmente importa y te prometo que dedicaré el resto de mi vida a compensarte, si me das otra oportunidad. Estoy comprometido con otra persona, le dije. La frase la golpeó como un ladrillo. Permaneció en silencio, mirándome incrédula, como si siempre hubiera asumido que yo seguiría esperando su regreso. ¿Cómo se llama? Preguntó al fin, con un hilo de voz. Caroline Walsh. Es ingeniera estructural y dirige su propia consultora. Nos conocimos en una obra, cuando estaba revisando especificaciones de cimentación para un complejo de condominios en construcción. Caroline es todo lo que tú nunca fuiste, independiente, realizada, genuinamente interesada en mi trabajo y completamente segura de su propio éxito. En nuestras primeras citas insistió en pagar ella misma y siempre ha dividido los gastos de manera equitativa. Lo más importante es que respeta mi origen y mis aspiraciones, en lugar de verlas como obstáculos que debía superar. ¿Y la boda? Susurró Megan, casi inaudible. ¿En Navidad? Caroline propuso usar el dinero que yo había ahorrado para nuestra antigua boda en la compra de una casa. Según ella, construir patrimonio juntos es más romántico que gastar una fortuna en un solo día. El contraste era brutal. Mientras Megan había planeado en secreto una boda fastuosa en Italia, diseñada para dejarme endeudado,
Caroline había pensado en un futuro sólido y práctico. Les deseo que sean muy felices, dijo Megan finalmente, aunque su expresión revelaba lo contrario. Ya lo somos, respondí con firmeza. Antes de irse, se detuvo en la puerta y con un último esfuerzo, murmuró. Patrick, lo digo en serio, lo siento por todo. Te merecías mucho más de lo que te di. Sí, lo hice. Y ahora lo tengo, contesté. Cuando salió, tomé el teléfono y llamé a Caroline para contarle la inesperada visita. Ella soltó una carcajada al escuchar que Megan quería que la recibiera de vuelta y que incluso pretendía que criara al hijo de otro. Increíble, ¿de verdad pensó que habías estado esperándola todo este tiempo, como si fueras la segunda opción en su lista? Dijo Caroline divertida. Me hubiera gustado ver su cara cuando le contaste que estamos comprometidos. Exacto, respondí sonriendo. Bueno, yo al menos pago mis propias cuentas, añadió en tono burlón. Todo un concepto revolucionario, ¿no? Esa misma noche, en las noticias locales apareció el resultado del juicio de Edward Davenport, 15 años de prisión por asociación ilícita y evasión fiscal. Kathleen Davenport permanecía en rehabilitación por su adicción al juego y su depresión, mientras que Shannon Davenport había desaparecido de las redes sociales y se decía que trabajaba bajo otro nombre en un comercio minorista de otro estado. Aquella familia que un día me llamó inadecuado estaba destruida, dispersa y enfrentando las consecuencias legales de su corrupción. Yo, en cambio, me sentía en paz. Ya no cargaba con la necesidad de demostrarles nada a quienes me despreciaron. La vida se encargó de poner a cada uno en su sitio, ellos en los titulares de escándalos y juicios, yo al lado de una mujer que me valora por lo que soy. Comprendí que la verdadera victoria no había sido verlos caer, sino haber construido un presente sin ellos. Y mientras planeaba mi boda con Caroline, supe que mi mayor triunfo fue dejar de mirar atrás.